Audiolectores y audiolectoras, mis queridos audiolectores y audiolectoras, acerquémonos a una autora que ha revolucionado la forma de contar lo íntimo sin levantar la voz, que ha puesto sobre la mesa los silencios, las miradas, las contradicciones de una generación que se comunica más por mensaje que en persona. Hablo de Sally Rooney, escritora irlandesa nacida en 1991 y autora de una novela que no grita pero que resuena, Normal People. Rooney no escribe para darnos respuestas, sino para mostrarnos lo que pasa cuando el amor y la identidad se construyen sin manual. Su estilo sobrio, casi tímido, está lleno de todo lo que no se dice, pero se siente. No hay grandes gestos ni vueltas dramáticas. Hay habitaciones, conversaciones que no llegan y el peso de los días comunes. Normal People nos lleva a recorrer la relación entre Connell y Marianne. Dos jóvenes que se encuentran, se pierden y se vuelven a encontrar mientras cargan con el deseo, la vergüenza, la culpa, el miedo y ese anhelo persistente de ser entendidos. Rooney nos habla de lo cotidiano como campo de batalla emocional y lo hace sin adornos, con precisión casi quirúrgica. Así que vamos a leer, a analizar, a desmenuzar cada parte de este libro que, a pesar de llamarse Normal People, no tiene nada de normal, porque en lo cotidiano también habita lo extraordinario. Para entender Normal People hay que mirar más allá del texto y preguntarse en qué mundo nació esta historia. Sally Rooney publicó la novela en 2018, en plena oleada de un nuevo tipo de literatura milenial, honesta, hiperconsciente, minimalista, despojada de florituras. Irlanda ya no era solo el país de los grandes narradores épicos ni de los dramas históricos. Rooney propuso un relato que no necesitaba grandes escenarios ni guerras para hacernos temblar. Lo ambientó en el oeste de Irlanda, en un pequeño pueblo y luego en Dublín, en un entorno social donde las diferencias de clase siguen marcando los vínculos, aunque intentemos ignorarlas. En el fondo, esta es una historia de amor atravesada por la dificultad de comunicarse en una era donde todos podemos hablar, pero pocos se entienden. Es una novela que se instala después de la crisis económica global en una generación desencantada, que ya no cree tanto en las estructuras clásicas del éxito y que arrastra heridas familiares, silencios emocionales y un hambre de conexión que no se resuelve con un te quiero. Rooney pertenece a esa generación que no teme hablar de ansiedad, de terapia, de inseguridad afectiva, pero lo hace con una voz pausada, sin panfletos. Normal People se convirtió en fenómeno porque capturó con precisión ese hueco existencial que muchos sienten pero pocos saben explicar. Y porque nos mostró que a veces el conflicto más devastador no es entre el bien y el mal, sino entre dos personas que se quieren y no saben cómo decírselo. En Normal People no hay héroes ni villanos, y sin embargo todo arde por dentro. El primer gran tema que aparece es el amor como lenguaje incompleto. Connell y Marianne se buscan, se desean, se necesitan, pero no logran traducirse. El amor existe, sí, pero siempre interrumpido por silencios, por decisiones que no se explican, por heridas que no se nombran. Otro eje central es la clase social, no como discurso teórico, sino como factura íntima. Él viene de una familia obrera, ella de una familia rica, y aunque se mueven en los mismos espacios, no ocupan los mismos lugares. La diferencia no se ve solo en el dinero, sino en la forma en que se perciben a sí mismos y cómo esperan ser tratados. También atraviesa toda la novela el poder en las relaciones, quién lo tiene, cómo se ejerce, cómo se cede o se recupera. A veces Connell lo lleva en el colegio donde es popular, otras veces lo tiene Marianne en la universidad donde se mueve con soltura, pero siempre está en juego y siempre duele. La salud mental aparece sin dramatismo, pero con fuerza. La ansiedad, la depresión, el vacío existencial se narran desde adentro, sin explicaciones, con naturalidad. Y por debajo de todo, el tema de la identidad. Cómo nos formamos en el contacto con el otro. Cómo lo que somos se construye en relación. Y cómo incluso con amor podemos hacernos daño sin querer. Rooney escribe sobre lo más difícil, cómo seguir siendo uno mismo cuando amar también implica transformarse.
La estructura de Normal People es sencilla a primera vista. Capítulos breves con saltos en el tiempo que siguen la evolución de Connell y Marianne desde los años de colegio hasta la universidad, pero bajo esa apariencia lineal hay una coreografía emocional que se va cargando de peso a medida que pasan los años. No hay títulos llamativos ni fechas explícitas, solo pequeños intervalos que marcan las pausas entre una conversación y otra, entre una ruptura y una reconciliación. Rooney escribe en tercera persona, pero lo hace como si estuviera metida en la cabeza de sus personajes, sin comillas para los diálogos, sin marcadores evidentes, sin adornos. Eso genera una intimidad brutal. El lector no se asoma a sus pensamientos, se hunde con ellos. El estilo es minimalista, pero nunca frío. Cada frase corta, cada línea contenida esconde un subtexto que late por debajo. No hay excesos, no hay descripciones innecesarias. El lenguaje es directo, preciso, como si cada palabra hubiera sido elegida para que duela o consuele en el momento justo. Rooney no se detiene a explicar lo que siente un personaje. Lo deja dicho en una frase que aparece sin aviso, como un golpe seco. La tensión narrativa no viene de la acción, sino del deseo no dicho, del miedo a hablar, del paso del tiempo que no perdona. Normal People no busca epatar, sino acercar, y su fuerza está en eso, en contar lo que a todos nos pasa, pero nadie se atreve a poner en voz alta. Si tuviera que elegir algunas palabras para abrir el universo de Normal People, serían estas: intimidad, poder, lenguaje, silencio, vulnerabilidad. Intimidad no como sinónimo de sexo, sino como esa cercanía que duele cuando se rompe. La novela está construida sobre momentos en que los personajes están completamente expuestos, sin defensas. Esa exposición, a veces dulce y a veces cruel, marca el ritmo de sus encuentros. Luego aparece el poder, no como algo abstracto, sino como una energía que fluye entre los cuerpos. ¿Quién mira primero? ¿Quién dice lo que siente? ¿Quién se calla por miedo a perder al otro? El lenguaje, o mejor dicho, la imposibilidad del lenguaje, es otro eje. Connell y Marianne tienen conversaciones llenas de todo lo que no se dice, lo que se omite, lo que se espera que el otro entienda sin tener que explicarlo. Y es ahí donde aparece el silencio, que no es vacío, sino contenido. En cada escena el silencio está cargado de significado. Puede ser afecto, distancia, castigo, protección. Finalmente, la vulnerabilidad. Normal People es un estudio delicado sobre cómo las personas pueden herirse incluso cuando se aman. Todos estos términos están tejidos en la prosa de Rooney, no como conceptos, sino como pulsaciones. No hay teoría, hay cuerpos que tiemblan, palabras que faltan, gestos que se repiten. La relación entre Connell y Marianne es el corazón palpitante de Normal People. Es una conexión que escapa a las categorías clásicas de pareja, amigos o amantes. Lo que Rooney construye es una relación que no siempre se puede definir, pero que transforma a quienes la viven. Desde el inicio hay una desigualdad silenciosa. Connell es popular en el colegio, admirado, pero inseguro en lo emocional. Marianne, en cambio, es marginada, solitaria, pero con una fortaleza que desconcierta. En ese primer encuentro, cuando él va a buscar a su madre, que limpia en la casa de ella, nace algo más fuerte que una atracción, una complicidad. Pero esa relación, que podría crecer sin obstáculos, se ve condicionada por lo social. Connell no quiere que se sepa. Marianne acepta el silencio y ahí se instala la semilla de un daño que los seguirá por años. Cuando se reencuentran en la universidad, los roles se invierten. Marianne brilla, Connell se repliega, pero la conexión permanece y se siguen buscando aun cuando se hieren. Lo más conmovedor es que se entienden profundamente, pero no siempre logran protegerse. El amor que sienten no es romántico en el sentido tradicional, es algo más crudo, más torpe, más real. Rooney no idealiza, muestra cómo el miedo, la vergüenza, el orgullo o la baja autoestima pueden infiltrarse incluso en el vínculo más sincero. Lo que une a Connell y Marianne no es la perfección, sino la persistencia, y eso, en un mundo de relaciones desechables, los hace inolvidables.
Connell comienza siendo el chico popular, el que todos conocen en la escuela, pero también es el hijo de una madre soltera, trabajadora, que limpia casas ajenas. Desde ahí arrastra una tensión de clase que no puede nombrar, pero que pesa en cada decisión que toma. Su relación con Marianne lo coloca en un terreno nuevo. Ella representa algo distinto, no solo por su estatus económico, sino porque lo ve de verdad, lo escucha, lo hace sentirse inteligente, pero cuando tiene que decidir si asumir esa relación en público, elige el silencio, y esa decisión, pequeña en apariencia, lo marca para siempre. Connell no es un personaje extrovertido ni impulsivo, es introspectivo, vulnerable, muchas veces paralizado por la ansiedad. A medida que avanza la novela, lo vemos entrar a la universidad, perder su lugar, sentirse invisible, y ahí empieza a desarmarse. Experimenta soledad profunda, episodios depresivos, y no encuentra cómo hablar de lo que siente. Pero en ese desmoronamiento también hay crecimiento. Va descubriendo que no puede seguir callado, que no todo se resuelve solo. Su evolución no es una escalada hacia el éxito, sino un lento y torpe aprendizaje de cómo cuidarse y cómo cuidar. Aprende a pedir ayuda, aprende a llorar, aprende a escuchar de verdad. Connell termina siendo un hombre distinto, no porque deje de ser inseguro, sino porque empieza a convivir con esas inseguridades sin esconderse. Y ese recorrido emocional, narrado sin dramatismos, es una de las joyas más sinceras de la novela. Marianne es un personaje que parece fuerte desde el inicio, pero su fortaleza es más una coraza que una convicción. Viene de una familia económicamente privilegiada, pero emocionalmente rota. Vive con una madre fría, ausente, y un hermano violento, en una casa grande donde nadie se cuida entre sí. En el colegio es aislada, tildada de rara, de soberbia, y aunque no lo dice, esa exclusión la hiere. Su vínculo con Connell es lo primero que le ofrece una forma de reconocimiento, aunque también acepta estar en la sombra para no perderlo. Cuando llega a la universidad, algo cambia. Allí se encaja, se rodea de gente afín, se mueve con soltura, se viste como quiere, habla sin miedo. Pero esa aparente seguridad esconde una búsqueda desesperada de validación. Marianne entra en relaciones donde el dolor se convierte en parte del contrato. Busca parejas que la maltratan, que refuerzan la idea de que merece ser tratada así. Y aunque nunca lo dice directamente, Rooney lo deja ver en los gestos, en los silencios, en lo que Marianne permite. Aún así, ella no se queda inmóvil, tiene momentos de lucidez, de quiebre, de decisión, aprende a poner límites, aunque duela. Aprende que no necesita que el dolor le confirme su existencia. Marianne, al igual que Connell, no termina curada ni transformada en alguien perfecto, pero sí termina con más conciencia de lo que vale y más capacidad para elegir desde otro lugar. Su evolución es sutil, compleja, muchas veces contradictoria, y ahí está su verdad, en mostrar que sanar no es lineal, pero es posible. Aunque Normal People gira en torno a Connell y Marianne, los personajes secundarios no están puestos como decoración. Cada uno revela algo que los protagonistas no logran decir por sí mismos. Lorraine, la madre de Connell, es una figura clave. Es trabajadora, directa, amorosa, sin cursilerías. Representa una forma de afecto que no necesita aplauso. Es la brújula moral que Connell muchas veces ignora, pero que termina guiándolo. Su presencia sutil y firme contrasta con la figura de Denise, la madre de Marianne, fría, calculadora, que mantiene una violencia silenciosa dentro del hogar. Ella encarna esa autoridad que anula, que impone sin escuchar. Alan, el hermano de Marianne, representa el abuso que no se denuncia, pero se repite. Insultos, humillación, control. A través de él, Rooney muestra cómo la violencia familiar puede disfrazarse de rutina. En el entorno universitario aparecen personajes como Garrett o Lucas, que sirven para evidenciar los caminos que toma Marianne en su búsqueda de validación. Son vínculos cargados de poder, donde el afecto está ausente y el control se disfraza de juego. En contraste, Joanna y Peggy, las amigas de la universidad, marcan un espacio de pertenencia femenina que por momentos parece salvador, aunque también limitado. Ninguno de estos personajes es desarrollado a fondo, pero cada uno lanza una sombra o un reflejo sobre Connell y Marianne.
funcionan como ecos de sus miedos, de sus decisiones, de sus historias familiares, y en ese juego de espejos la novela gana densidad emocional. Sally Rooney no construye símbolos grandilocuentes, pero su novela está cargada de pequeños gestos y objetos que se repiten y sin decirlo se vuelven significativos. El silencio es el primero, funciona como símbolo constante del malentendido, del miedo a la exposición, de la fragilidad emocional. No es ausencia de diálogo, es un espacio lleno de lo que no se anima a pronunciar. Cada vez que Connell o Marianne callan, no es porque no tengan nada que decir, sino porque temen que decirlo cambie todo. Luego está la casa de Marianne, que más que un hogar es un campo minado, un espacio frío, sin afecto, donde el poder se impone con la voz alta o con el desprecio. Esa casa representa todo lo que Marianne carga en su forma de relacionarse. Por el contrario, el cuarto de Connell, pequeño y sencillo, se convierte muchas veces en un refugio silencioso, donde ambos pueden respirar sin ser juzgados. Otro símbolo clave es el libro, o más bien la lectura compartida. Connell y Marianne se leen mutuamente, discuten autores, escriben, y en ese intercambio Rooney instala la idea de que leer juntos puede ser una forma de intimidad más profunda que el contacto físico. También el cuerpo funciona como símbolo emocional, lo que se hace con él, lo que se permite, lo que se reprime. Rooney escribe los cuerpos como si fueran diarios íntimos. No describe lo que se ve, sino lo que se siente. En cada caricia, cada retroceso, cada silencio corporal hay una historia. Así, lo simbólico no está colgado como adorno, sino sembrado en cada escena, como una emoción que se repite y que, sin gritar, lo dice todo. El amor que Sally Rooney retrata en Normal People no sigue las reglas clásicas de los romances literarios. No hay promesas eternas, ni finales cerrados, ni gestos heroicos. Lo que aparece es el amor tal como se vive hoy, lleno de dudas, marcado por la ansiedad, atravesado por la falta de herramientas para comunicarse. Connell y Marianne se aman, sí, pero ese amor no los salva, no los convierte en mejores personas de inmediato. Los acompaña, los cambia, los confunde. Rooney muestra cómo el amor puede ser profundamente real, incluso cuando es torpe, contradictorio o cuando se expresa de forma fallida. Aquí, estar enamorado no significa necesariamente estar juntos todo el tiempo, ni entenderse completamente. Al contrario, los momentos de mayor intimidad son también los más frágiles, y el deseo no siempre coincide con la voluntad de hablar o quedarse. Lo interesante es que el amor moderno en esta novela no se opone al romanticismo, sino que lo cuestiona con cariño. Rooney no está diciendo que el amor ya no sirve, está diciendo que amar hoy implica convivir con nuestras inseguridades, con el peso del pasado, con las reglas invisibles que impone la sociedad, y aún así seguimos intentando. La historia de Connell y Marianne es la de dos personas que, a pesar de todo, no se sueltan del todo, y en esa insistencia Rooney parece decirnos que el amor sigue siendo posible, aunque no sepamos muy bien cómo vivirlo. Uno de los grandes ejes de Normal People es la imposibilidad de comunicarse incluso cuando hay amor. Connell y Marianne no sufren porque se odian o se maltratan, sufren porque no logran decir lo que sienten cuando más lo necesitan. Rooney trabaja esa tensión desde lo cotidiano. Una conversación interrumpida, una respuesta que nunca llega, un mensaje que se escribe pero no se envía. Es una novela sobre lo que no se dice, lo que se teme expresar por vergüenza, por inseguridad o por la idea de no ser suficiente. A veces Connell no habla por miedo a parecer débil, otras veces Marianne calla porque cree que no merece ser cuidada. Y así el vínculo se va torciendo no por falta de amor, sino por falta de palabras. Rooney nos hace sentir esa frustración como lectoras y lectores. Queremos gritarles que hablen, que digan lo que sienten, pero también entendemos por qué no lo hacen, porque en la vida real no siempre se puede, y ahí está lo poderoso del libro, en mostrar que el silencio también es un lenguaje, uno que, cuando no se traduce, puede romperlo todo. En Normal People, el cuerpo no es solo un objeto de deseo, sino un espacio donde se inscriben las emociones, los traumas y las formas de poder.
Sally Rooney escribe los cuerpos con una honestidad que incomoda. No hay erotismo forzado ni escenas para complacer, sino cuerpos que tiemblan, se alejan, se entregan o se repliegan según lo que no se puede decir con palabras. Marianne, por ejemplo, vive su cuerpo como un campo de batallas. Se expone, se deja maltratar y por momentos parece buscar en el dolor físico una forma de validación. Connell, en cambio, experimenta el cuerpo desde la contención, desde el pudor, desde una masculinidad que duda de sí misma. Los momentos sexuales en la novela no son momentos de liberación idealizada, sino de vulnerabilidad radical. En ellos se revela el miedo, la ternura, la vergüenza. Rooney escribe esas escenas sin exageración, con frases cortas, gestos simples, y logra que el cuerpo diga lo que la boca calla. En un mundo donde todo parece pasar por lo que se ve en redes o se dice con frases hechas, esta novela devuelve al cuerpo su dimensión más humana, esa que siente, que sufre, que busca contacto sin saber si está permitido. El final de Normal People no es una conclusión cerrada, sino una puerta entreabierta. Rooney no nos dice si Connell y Marianne seguirán juntos, si finalmente lograrán sanar lo suficiente como para sostenerse mutuamente. Solo sabemos que Connell recibe una oportunidad para irse a estudiar a Nueva York, y que esta vez no se lo calla, lo comparte con Marianne, y ella, en lugar de pedirle que se quede, lo impulsa a ir. Es un momento cargado de dolor, pero también de madurez, no porque hayan dejado de necesitarse, sino porque por primera vez logran hablar sin máscaras, sin exigencias. El libro termina ahí, en esa conversación donde hay promesas, pero sí verdad. Rooney elige no darnos un final feliz clásico, ni tampoco uno trágico. Nos deja flotando en esa incertidumbre que es justamente lo que define la vida adulta. Lo importante no es si se quedan juntos, sino que por fin se ven, se entienden, se respetan en su deseo, y eso, en un mundo donde muchas relaciones se sostienen por miedo o por rutina, ya es un acto de amor profundo. El final de Normal People no es un cierre, es una pausa, como si la historia pudiera seguir, pero ya sin necesidad de narrarla. Después de recorrer Normal People, me queda esa sensación débil de nombrar que deja lo que es profundamente humano. No hay certezas, no hay moralejas, no hay una forma correcta de amar. Solo personas que lo intentan, a veces torpemente, a veces con todo el corazón. Rooney nos muestra que lo ordinario también duele, también transforma, que el amor no es el final de la historia, sino apenas una parte, y que entendernos a nosotros mismos es tan complejo como entender al otro. Connell y Marianne nos invitan a mirar nuestras propias formas de comunicarnos, de protegernos, de abrirnos o cerrarnos. Quizá ahí está el poder de esta novela, en lo que nos hace revisar, en lo que remueve sin dramatismo. A mis queridas audiolectoras y queridos audiolectores, gracias por acompañarme en este análisis. Si este libro les movió algo, les invito a compartir el canal con otras personas que también buscan historias que nos hablen bajito, pero nos toquen fuerte. Comenten qué otras obras les gustaría escuchar analizadas. Y si esta lectura les pareció rápida, recuerden que pueden ajustar la velocidad aquí mismo en la plataforma. Seguimos leyendo juntos, una página, una emoción, una voz a la vez. Hasta la próxima.